En este capítulo vamos a ver la transición y cómo este paciente pediátrico que estuvo expuesto a un tratamiento y que tiene un diagnóstico requiere un acompañamiento por los médicos que manejan la medicina de adultos. Hemos visto en capítulos anteriores las causas de tener que hacer tratamientos con hormona de crecimiento en niños. Y es importante entender también que eso tiene una temporalidad específica. Los tratamientos tienen un inicio presupuestado, cuando en el momento en que identifiquemos una de las causas que debemos tratar, pero también hay que entender que el beneficio de la hormona de crecimiento tiene ciertos momentos específicos. Y eso hace que cuando ustedes se remitan a la fisiología normal de la secreción de hormona de crecimiento en población infantil, tengan un pico importante hacia la adolescencia. Ustedes lo ven en esta curva, como más o menos a los 12 a 14 años es el mejor momento de secreción, para después tener una disminución progresiva hacia la vida adulta. Eso quiere decir que en muchas de las indicaciones nosotros finalizamos tratamiento en un rango cercano a lo que sería la fisiología normal, más o menos a los 16, en algunos pacientes hacia los 18 años. Pero es importante entender la razón del por qué se trató, porque si ustedes recuerdan, hablábamos en los capítulos anteriores que muchas de las alteraciones de crecimiento tienen un contexto de riesgo metabólico como tal. Y eso hace que el seguimiento de estos pacientes no solamente se base en cuánto van a crecer y cuál será su talla final, sino abarcar un poco más los riesgos de patologías adultas, sobre todo de aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, como alteración en el metabolismo de los carbohidratos, hipertensión arterial, alteraciones en los lípidos. Eso quiere decir que nosotros deberíamos procurar tener un programa de cómo haremos la transición entre el paciente que fue pediátrico y que recibió un tratamiento en ese momento y la vida adulta joven, para que se refuercen esos hábitos. Muchas veces uno se siente de cierta forma frustrado de haber hecho un tratamiento durante todo un sinnúmero de años, a veces 10 años, 12 años, para que finalmente después se corte ese proceso en la vida adulta. Es muy importante entender entonces el rol de los pediatras, de los médicos generales, de los médicos familiares en el acompañamiento, para que en muchas de estas patologías, en las tres que hablamos anteriormente y en otros trastornos del crecimiento, podamos ir un poco más allá y buscar que ese paciente complete todo lo que será su salud y su bienestar a largo plazo. Importante entonces saber que cuando tengo un tratamiento por déficit en hormona de crecimiento, yo debo retestear en el momento de finalizar el tratamiento para poder identificar si ese paciente tiene por lo menos la cantidad suficiente de hormona que le evite riesgos en la vida adulta. Y si persiste riesgo en la vida adulta, tendríamos una indicación de hacer un tratamiento a título de déficit del adulto, donde el objetivo claramente ya no es la talla, sino el objetivo es disminuir enfermedad cardiovascular. Pacientes pequeños para edad gestacional, evitar sobrepeso, evitar sedentarismo, ya que eso nos aumentará y disparará mucho más el riesgo cardiovascular que tenemos de base. Y en pacientes con síndrome de Turner, sin duda alguna es importante continuar el acompañamiento, ya que tenemos trastornos ginecológicos y obstétricos, eventualmente si llegan a haber embarazos espontáneos o asistidos. También es muy importante un monitoreo continuo de tensiones arteriales, por el riesgo de, cuando la patología aórtica se acompañe de eso, de tener cardiopatías y tener rupturas incluso a veces de aorta. Y tercero, de la salud ósea. Recuerden que el tener hipogonadismo, el tener valores bajos de estrógeno, predispone a una disminución de la ganancia de masa ósea, lo cual las llevará a mayor riesgo de osteoporosis en la vida adulta. Entonces, entendiendo eso, es importante entender el papel del acompañamiento según cada centro, de cómo podemos empatarnos los que trabajamos pacientes pediátricos con las especialidades de adulto, para que el paciente pueda completar todo este proceso de forma adecuada. Entonces, en conclusión, una invitación para que todos presionemos y armemos los programas de continuidad del paciente pediátrico en la vida adulta, y que esa transición se lleve a cabo de la mejor forma, lo menos traumática posible y sobre todo lo más integral posible, ya que de eso se tratan este tipo de trastornos. Los invito entonces al siguiente capítulo para que veamos algo muy frecuente, que son qué implica un tratamiento con hormona de crecimiento y cuáles son los temores que tienen este tipo de terapias, sobre todo si están infundados o no.
En capítulos anteriores hablamos sobre patologías y cuáles son las indicaciones del tratamiento, pero una pregunta muy frecuente y muy importante de tener el conocimiento para saber cómo la vamos a responder es qué riesgos y qué implicaciones tiene un tratamiento con hormona de crecimiento en niños. En este capítulo entonces vamos a hablar sobre cuáles son las implicaciones y los temores que aparecen frecuente en este tipo de tratamientos y qué es lo que conocemos hoy en día sobre la seguridad a largo plazo. Las asociaciones iniciales comenzaron desde el momento en que la hormona pasó de ser una hormona extraída. Antes de los años 80, la forma de hacer tratamientos con hormona de crecimiento se realizaba de una forma extraída. Se hacía un proceso de purificación y se sacaba de cadáveres la hormona que iba a ser aplicada en niños. Y eso tenía varias implicaciones. Lo primero es que había un riesgo más alto de contaminación y lo segundo es que la disponibilidad del medicamento era mucho más limitada. Eso hacía que fuera de estudios anecdóticos y de poca información sobre seguridad a largo plazo. Pero en los años 80 apareció también otra cosa que cambió de forma importante el curso de esta patología, que fue la aparición de un brote de enfermedad de priones por una contaminación de un paciente que murió por esta enfermedad y que fue donante de hormona de crecimiento, lo cual hizo que una población infantil tuviera contaminación por este tipo de patología. Basado en eso, después de los años 80, se realizó un proceso para conseguir la hormona de forma recombinante. Y esa hormona recombinante cambió de dos formas una vez más el curso de la enfermedad, primero haciendo que fuera mucho más disponible y poder tratar a un mayor número de niños y que aparecieran otras indicaciones, y segundo, donde empezó la fase de estudios de seguridad a largo plazo como tal. Pero poco tiempo después se comenzó a plantear una asociación entre probable aumento de valores de hormona de crecimiento y riesgos de enfermedades. ¿Principalmente de cuál? Principalmente de patologías neoplásicas, ya que dentro de la fase teórica de la diferenciación de células neoplásicas y de tumores está un rol de hormona de crecimiento tanto en factor de crecimiento como en factor de angiogénesis, de generación de vasos sanguíneos. Sin embargo, el tiempo comenzó a mostrarnos que una cosa era ese riesgo teórico y una cosa era el riesgo que teníamos in vitro de tener exposición a valores muy altos de hormona, y lo que pasó con el tiempo en estudios que nos mostraron que en la vida real no dejaba de ser un riesgo muy bajo y de patologías puntuales. Quiere decir que con el conocimiento que tenemos actualmente podemos decir que es un tratamiento que no tiene una relación con enfermedades a largo plazo, no hay mayor riesgo de cáncer, no hay mayor riesgo de segundas neoplasias, salvo en pacientes que hayan tenido radioterapia u otras enfermedades que me predispongan a patología neoplásica como tal. También que tenemos el seguimiento y el conocimiento suficiente para decir que es una terapia que incluso mejora la salud de los niños a largo plazo y que tiene como objetivo no solamente, hablábamos en capítulos anteriores, de hacerme de una talla normal para la población, sino también de mejorar en ciertos aspectos tanto mi salud mental como mi salud física. Y asimismo, que en algunos pacientes en donde tenemos patologías mucho más complejas, por ejemplo, cáncer en niñez, donde muchas veces las hormonas están alteradas, incluso en ese grupo de pacientes es seguro hacer una terapia con hormona, ya que nosotros tenemos las herramientas suficientes para poder monitorizar que ese tratamiento no nos lleve a riesgos a largo plazo. El tratamiento entonces irá mucho más allá de solamente hacerme más alto, sino tendré un primer beneficio en disminución de riesgo metabólico y un segundo beneficio en autoestima y en mejor percepción de salud de la población tratada. En el último capítulo, entonces, integraremos un poco lo que hemos ido charlando a través de este masterclass y hablaremos sobre cómo y cuándo debo remitir al paciente y cuál es el abordaje inicial que debo hacer para poder tener completa la etiología y eventualmente el tratamiento de un paciente con talla baja. Siendo este el último capítulo, vamos a resumir un poco lo que hemos hablado en el transcurso de este masterclass, de cómo se enfoca la patología, cuál es el momento de remisión y cómo lo hago, cómo debo abordar a este paciente que llegó a mi consultorio y que tiene una talla o un peso por debajo de lo normal.
Entendiendo que la talla es el reflejo de la salud del individuo, es muy importante hacer un interrogatorio completo y una buena historia clínica. ¿Qué es lo que nos tenemos que enfocar? Primero, entender cómo es la talla de la familia, y no solamente la familia cercana, sino pregunten un poquito por tíos, pregunten por abuelos y enfóquense en buscar si hay tallas bajas anormalmente bajas o patológicas, o si hay algunas alteraciones genéticas que me puedan orientar a cuál es la forma de diagnosticarlo. Segundo, importantísimo preguntar sobre enfermedades que se transmitan de forma genética o alteraciones hormonales, tiroides en el caso de las niñas, si alguien más ha tenido tratamientos de crecimiento y cuál ha sido la forma de crecer de las personas en la familia. ¿Se han demorado, han hecho pubertades tardías o no? Ha sido todo muy promedio. Consanguinidad, que los orienta a enfermedades que puedan ser recesivas, que puedan ser transmitidas por genética. También la etnia y el país de origen para poder nosotros plasmar en la curva de crecimiento cuál es la que vamos a utilizar, si vamos a utilizar una curva local o si vamos a utilizar una curva como la de la OMS. Y también, muy importante, los factores perinatales, cómo fue ese embarazo, cómo fue el peso y talla al nacer, si el ginecólogo les dijo algo del crecimiento fetal. Y muy importante, determinar en el interrogatorio si hay síntomas que me orienten a enfermedades digestivas, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, o si ya tiene el antecedente de enfermedad como tal. Ahora, cuando vaya a examinar al paciente, ¿en qué me voy a enfocar? ¿Cómo se ve nutricionalmente? Si se ve demasiado, si se ve muy delgado, si tiene sobrepeso, porque me va a ir descartando alguna de las causas probables. Si se ve un fenotipo aparente, si tiene algo de características sindrómicas, si tiene anomalías en extremidades, si se ve asimétrico. Obviamente vamos a pesar y medir de forma completa, si podemos hacer pliegues para saber cuál es la composición de ese niño, mejor aún. Y muy importante, no se les olvide mirar la pubertad, etapas de Tanner, para que podamos determinar si tenemos tiempo o no para poder actuar con estos pacientes. ¿Y cuál es el punto de partida también? No solamente construir la curva de forma adecuada, sino también de entrada solicitar una edad ósea o un carpograma que les va a decir cómo es la maduración de ese niño y cuáles son los tiempos con los que contamos como tal. Ahora, a grosso modo, me gusta dividir la talla baja en dos grupos. Los pacientes que se ven desproporcionados, que es un grupo separado de lo que vamos a enfocar en crecimiento, y los pacientes que se ven proporcionados. Las tallas bajas desproporcionadas son menos frecuentes, pero son más severas y son más complejas, porque les está hablando que el órgano en donde se crece, es decir, que el hueso, está afectado. Y podemos tener desde displasias óseas, enfermedades genéticas del crecimiento, enanismos directamente óseos, o también tener alteraciones de crecimiento de segmentos. Entonces, estúdienlo con una radiografía de huesos largos y eventualmente con la ayuda de genética para que nos diga hacia dónde tenemos que coger. Y las tallas bajas proporcionadas, donde va a estar todo el otro grupo de pacientes, donde están las alteraciones hormonales, donde están las alteraciones nutricionales y donde están la mayoría de las alteraciones genéticas que no sean por síndromes como tal. Ahora, reconstruir esta curva les va a poder orientar hacia qué es lo que tengo que pensar. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo es la trayectoria que se cumple en crecimiento para que ustedes sepan hacia dónde tienen que comenzar a buscar. Paciente que crece de forma regular, que crece por un mismo carril, en general no pienso en hormonas, pienso más en maduración. Maduración lenta, tallas bajas familiares o retardos de pubertad, niños que se demoran en hacer su estirón de crecimiento y van a entrar más tardío en la curva. Todas esas llamadas tallas bajas, variantes normales o, en otro contexto, tallas bajas idiopáticas. Y están aquellas tallas que son patológicas, que en general van acompañadas de enfermedades, por ejemplo, déficit de hormona de crecimiento, por ejemplo, síndrome de Cushing, hipotiroidismos, donde en general el que me va a orientar mucho es el peso. Siempre que vean ganancias de peso altas, niños con sobrepeso y talla baja, piensen en hormonas, déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, síndrome de Cushing. Siempre que vean pesos bajos, piensen en alteraciones de los hábitos, malnutrición, enfermedades crónicas, mala absorción, entre otras. Y eso me va a enfocar hacia qué exámenes debo pedir. Debo enfocarme en analítica general, mirar gases, mirar estudios de absorción, mirar alteraciones cardíacas o no. Por el contrario, me voy a enfocar mucho en hormonas. Voy a pedir una somatomedina C o IGF-1 de inicio, voy a pedir una función tiroidea y voy a mirar cómo está el carpograma como tal. Entonces, en conclusión,
Yo remito al paciente con los estudios que me orientan hacia cuál es la etiología. Pienso que es una enfermedad crónica, remitan con analítica general, pidan uroanálisis, pidan carpograma. O tengo una sospecha que es una alteración hormonal, pidan las hormonas que nos van a ir adelantando cuál será el proceso diagnóstico de este paciente. Y nunca es muy temprano. Yo puedo ir muy temprano a pensar, es pequeño para edad gestacional y no reatrapó a los 2 años, remítanlo en ese momento. Lo que sí es, no esperen a que la adolescencia muchas veces mejore estos trastornos, porque en general no es así. Debo remitir antes que empiece la pubertad para poder estudiar y hacer un tratamiento que sea de forma efectiva. Entonces, para terminar, creo que todos los pacientes que tengan una trayectoria normal de crecimiento, velocidades de crecimiento lentas, hallazgos clínicos que les sugieran que las cosas no van por buen camino, deben ser remitidos de forma oportuna, siempre con carpograma. Es un examen muy útil para entender tiempos, y los laboratorios concomitante a la sospecha diagnóstico que yo tenga. Pienso que son hormonas, remítanlo con hormonas. Pienso que son enfermedades generales, remítanlo con analítica como tal. Bueno, pues queremos agradecerles haber participado en este masterclass sobre desórdenes del crecimiento. Esperamos que haya sido de su provecho y que hayan conocido cómo es el abordaje de problemas del crecimiento que son muy frecuentes, pero que si los logro enfocar temprano tendrán muy buenos resultados y sobre todo me favorecerán una buena salud en los niños. Muchísimas gracias a todos por la atención.